El pasado domingo, cuando Débora cantó aquella canción de Marcos Vidal, me acordaba de que esa canción para mí tiene un significado especial. Tengo una pequeña anécdota con esa canción. Cuando recién salido del seminario fui a Xàtiva para ejercitar el pastorado entre jóvenes, pues lo primero que se me ocurrió fue llevármelos a un encuentro de Juventud para Cristo en Barcelona. Y allí me encontré a Pau Jimeno, que era precisamente el que tocaba la batería en aquella canción. Y él me dijo: mira, Elías, tengo una maqueta que quiero que escuches. Es de un chico de Madrid y me gustaría que la escucharas porque pinta bien. Así que me dejó el cassette, en aquella época era cassette, estamos hablando de 1989, y me puse a escuchar aquella canción y conforme iba escuchándola, mi corazón se iba encogiendo, de tal manera que acabé llorando, llorando y llorando. Y le dije: Pau, ¿tú me la puedes dejar para este encuentro de jóvenes? Porque el tema era el compromiso. Un tema muy ligado a lo que venimos reflexionando a lo largo de esta semana. Y esa canción, de alguna manera, recoge, yo creo que incluso todos los énfasis que este tema desglosa, cada uno de ellos. Hoy nos vamos a centrar en uno de estos temas, de estos énfasis sobre la integridad, y es el tema de los dones. Mirad, mi intención en esta mañana es que el Señor nos hable a ti y a mí, a cada uno de nosotros, y nos muestre dónde estamos en relación a este tema, dónde estamos en relación a los dones, que nos haga a cada uno de nosotros dar un paso más, del lugar donde estamos, del lugar de donde partimos, que el Señor nos ayude a dar un paso más en el descubrimiento, en el uso adecuado de los dones y en la actitud correcta a la hora de ponerlos a su servicio. Mirad, este es un tema que da tanto de sí. Hay muchos pasajes de la palabra y hay 3 en especial que hablan extendidamente acerca de este tema. En Efesios, en el capítulo 4, encontramos una reflexión profunda del apóstol Pablo sobre este tema. Pero también en su carta a los Romanos, en el capítulo 12, también hace una amplia y profunda reflexión de este tema, que abarca desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14. Y también en su primera carta a los Corintios, también en el capítulo 12, hace también una reflexión sobre este tema. Así que, tomando estos 3 textos de referencia, vamos a reflexionar sobre este tema. Y en primer lugar, me gustaría que nos centráramos en los 3 errores más comunes que cometemos en relación al tema de los dones: desconocimiento, confusión y motivación. Mirad, en cuanto al desconocimiento, hay personas que llevan años en la vida de cualquier iglesia, no hablo solo de nuestra iglesia, de cualquier iglesia, personas que llevan años y años y años, y después de pasar tantos años, todavía se están preguntando o se están diciendo a sí mismas: es que no sé qué dones tengo, es que no sé qué capacidades tengo, es que no sé cómo servir al Señor. Cuando esto ocurre, algo falla, algo falla. Ese desconocimiento está provocado por algo. Y yo me atrevería a decir que hay al menos 3 aspectos que contribuyen a ese desconocimiento. En primer lugar, lo que yo denomino la falsa humildad o una humildad malentendida. Es decir, aquellas personas que dicen: yo es que no sirvo para nada. Personas que dicen: uy, habiendo tantos como hay otros que lo hacen mucho mejor que yo. Y parece que eso sea humilde. No, es que todos lo hacen mejor que yo. Eso es una falsa humildad. Y después vamos a ver por qué. Otros, quizá de lo que pecan es de orgullo. Y a lo mejor tienen esa sensación de que, conociendo como nos conocemos, yo estoy por encima de la media.
¿Y para qué voy a invertir y a gastar mi tiempo aquí con personas que están por debajo de mi nivel, pudiendo hacer cosas mucho más interesantes que las que haría en este lugar? Son las personas que dicen, tengo cosas más importantes que hacer que gastar mi tiempo aquí. Y después vamos a ver qué dice la palabra al respecto. Y en tercer lugar está, yo creo que algo mucho más extendido, la comodidad. Temor al compromiso, temor a que adoptar un compromiso a través de cualquiera de los dones que el Señor nos ha dado signifique alterar mi agenda, alterar mis prioridades. Y su frase sería, hombre, me gustaría, pero me da palo, como dicen los jóvenes. Me gustaría, pero me da pereza. Me gustaría, pero, en fin, estoy mejor como estoy. ¿Cuál es el resultado? Pues indudablemente el descuido de los dones. Pero mirad, ante cada una de esos elementos que aportan, o mejor dicho, contribuyen al desconocimiento, en primer lugar, ante la falsa humildad, hermanos, reconocer que los dones los da Dios. No los podemos producir nosotros. Los dones los da el Señor. Igual que los talentos los da el Señor. Eso no significa que nosotros no hagamos de hacer esfuerzos, ¿verdad?, para, de alguna manera, perfeccionar aquello que el Señor nos da. Pero los dones no los fabricamos artificialmente. Los dones los da el Señor. En segundo lugar, a los que pecan de orgullo, mirad, nada que podamos hacer tiene que tener como motivación nuestra búsqueda de reconocimiento, porque la gloria es para Dios. Y mirad, aquellos que ya digo que pecan de orgullo, tienen que saber que Dios nunca escogió a los mejores, ni sigue escogiendo a los mejores. Sigue escogiendo a personas como tú y como yo, normales y corrientes de la calle, para que la excelencia sea del poder de Dios y la gloria sea para Dios y no para ninguno de nosotros. Y en tercer lugar, ante la comodidad, deciros que sin compromiso la vida no vale la pena. Por lo tanto, no caigamos en ninguno de esos errores. Os decía que tenemos un problema de desconocimiento, era el primero de los errores. El segundo error tiene que ver con la confusión. Es decir, con lo que significa a veces ocupar el lugar que no nos corresponde. Creer que tenemos un don o talento que en realidad no tenemos, pero que anhelamos estar ahí. Y mirad, a uno le puede gustar muchísimo cantar. Hay personas que les encanta cantar y bajo la ducha lo hacen fenomenal, porque solo se oyen ellos. Pero después, cuando se ponen en público, es una tortura para el oído humano. Hay personas que les gusta cantar, pero no significa que tienen ni el talento ni el don para cantar. Hay personas que tienen un talento especial para cantar, pero quizá no lo han convertido en don. Y cantan muy bien, técnicamente son impecables, pero no inspiran. Porque el don es algo muy distinto. El don es algo distinto. Y a veces esa confusión nos hace ocupar lugares que no nos corresponde ocupar y estar en lugares donde no debemos estar. Y quizá movidos por algo que no nos debe mover, que, como digo, es la búsqueda de reconocimiento. Y eso va en este tercer error, la motivación. Mirad, hermanos, podemos tener el don o dones y estar ejercitándolos, pero hacerlo con una falsa o equivocada motivación. No siempre que estamos ejercitando un don lo estamos ejercitando correctamente, porque cuando lo estamos haciendo simplemente para que los demás nos reconozcan, cuando lo estamos haciendo para inflar un poquito nuestro orgullo, nuestro ego personal, cuando lo estamos haciendo para agradar a otros
o incluso cuando lo estamos haciendo para justificarnos delante de Dios, es decir, estoy cumpliendo con lo que Dios me exige, la motivación es incorrecta. Porque la motivación no puede ser otra, sino la de la gratitud a Dios por lo que Él es y por lo que ha hecho por mi vida. Estos problemas, hermanos, generan muchas veces frustración y muchas veces conflicto. El tema de los dones es uno de los temas que, o mejor dicho, el ejercicio de los dones es uno de los aspectos de la vida de Iglesia que más bendición ha traído y trae, pero a su vez que mayor número de conflictos también trae a la vida de una Iglesia cuando, como digo, caemos en los errores que hemos comentado. Mirad, a veces un porcentaje reducido de personas que forman la comunidad son los que están en todos los frentes de la vida de la Iglesia, mientras que muchos no saben si tienen o no tienen lugar y qué lugar es el que deben ocupar, y si otros no les interesa, y otros no les interesa lo más mínimo, porque no quieren para nada alterar la agenda de su vida. Por lo tanto, debemos de buscar el consejo en la palabra de Dios y ver qué es lo que la palabra nos enseña y nos motiva para que puedan cambiar algunos clichés que tenemos en la mente. Mirad, cuando leemos los textos bíblicos, lo que descubrimos es algo bien distinto. Y hemos de extraer de ellos las enseñanzas que pretendía transmitir el apóstol Pablo en este caso, cuando él hablaba acerca de los dones o escribía acerca de los dones. Él buscaba corregir alguno de esos fallos y buscaba motivar a todo un pueblo para que cada iglesia local que él había fundado o que había visitado, por la cual sentía una carga, cada uno tuviera a todos sus miembros conocedores, sabedores de sus dones y ejercitándolos para la gloria de Dios. Eso es lo que pretendía el apóstol Pablo, hermanos, y eso es lo que en un sentido también pretendo en esta mañana. Que todos y cada uno de los que formamos parte de esta iglesia descubramos qué don o dones el Señor nos ha dado y de qué manera ponerlos a su servicio para edificar el cuerpo. Mirad, ahí al menos 3 grandes lecciones que estos textos a los que hacía referencia, el de Efesios, el de Romanos y el de la carta primera a los Corintios, al menos 3 lecciones que nos ofrecen cada uno de estos textos. La primera lección es sobre la unidad. Mirad, dice Efesios 4:3, no ahorréis esfuerzos para consolidar con ataduras de paz la unidad, que es fruto del Espíritu. ¿Cuál es el elemento central de este versículo? Decídmelo vosotros. Dice, no ahorréis esfuerzos para consolidar con ataduras de paz la unidad, que es fruto del Espíritu. También nos dice, así que también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y estamos unidos unos a otros como miembros de un mismo cuerpo. Romanos 12:5. Y en el tercer pasaje se nos dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Mirad, unidad, unidad, unidad. Parece que el apóstol Pablo estuviera obsesionado por ese tema, pero él sabía los quebraderos de cabeza que le habían traído ciertas conductas y ciertos comportamientos, sobre todo en la iglesia de Corinto en relación a los dones. Auténticos conflictos que dividían, que enfrentaban los unos a los otros. Por eso él enfatizaba mucho este aspecto que a su vez había aprendido de la propia persona de Jesús, de la propia enseñanza de Jesús. Mirad, esta es una de las enseñanzas que más se nos escapa de las manos. Mirad, es cierto que somos humanos y que muchas veces lo que más nos importa es lo que hacemos y cómo lo hacemos. A veces eso nos importa más que lo que somos. Le damos más valor a el lugar que nos gustaría ocupar, el cómo valoran lo que hago, quién toma las decisiones, si otro está en el lugar
más visible de lo que debiera de estar? Muchas veces el ejercicio de los dones, ¿cómo lo hacemos y quién lo hace? ¿Y quién tiene autoridad y quién no la tiene? ¿Quién está por encima y quién está por debajo? Y un largo etcétera, que resalta más nuestra vieja naturaleza que el valor de la unidad a la que, como digo, tanta importancia le daba Jesús. No se nos escape de la mente ese pasaje en Juan, en el capítulo 17, donde Jesús, a punto de enfrentarse al mayor trago de su vida, que era enfrentar la muerte en la cruz, Él tiene una oración para no olvidar. Y en aquella oración, donde podía estar únicamente centrado en sí mismo y pidiéndole fuerzas al Padre para que constantemente no le fallara, para que pudiera hacer frente a ese trago amargo y centrarse en Él, en esa oración preciosa, simplemente le dice: Padre, el tiempo ha llegado, glorifícame como yo te he glorificado a ti. Y a partir de ahí empieza a centrarse en sus discípulos y posteriormente en nosotros. ¿Y sabéis qué es lo que más repite en esa oración? Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Padre, como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno, que sean uno en unidad. Le preocupaba la unidad de su iglesia, la unidad de su pueblo. Lo repite en 5 ocasiones en esta oración. Y Pablo se hace eco de esa enseñanza de Jesús sobre la importancia que le da la unidad. Y en un tema que sabe de primera mano, que trae disensión y división, como es el tema de los dones, se ocupa de enfatizar este valor tan importante de la unidad en los 3 textos que habla acerca de los dones. Lo que nos une, hermanos, es muchísimo más importante que aquello que pueda minar nuestra unidad. Por lo tanto, es más importante que tú y yo estemos unidos como hermanos que el hecho de cómo desarrollo o cómo desarrollas tú los dones. Porque a la postre, hermanos, lo que el Señor más valora no es lo que hacemos, sino el espíritu con que hacemos las cosas. Este aspecto de la unidad, hermanos, entronca con el fruto del Espíritu. Y no debemos confundir el fruto del Espíritu con los dones del Espíritu. Hay dones que no vamos a tener nunca, pero el fruto del Espíritu se nos pide a todos. A todos los que hemos conocido al Señor se nos pide el fruto del Espíritu. Por eso el apóstol Pablo, en el capítulo 12, aborda en profundidad, como digo, este tema de los dones, de la necesidad de hacer un buen uso de ellos. ¿Y sabéis cómo acaba ese capítulo 12? Con esas palabras: pero yo os muestro un camino aún mejor. Y a partir de ahí empieza ese texto que todos conocemos del capítulo 13 de Corintios, que se centra en el amor. Es clave, es vital, es importantísimo. ¿Sabéis cuáles son los 2 grandes mandamientos que el Señor Jesús enseñó? Tenéis ahí el primero. Leámoslo en voz alta. ¿Qué dice? ¿Qué tal si se lo decís al que tenéis al lado? A ver, de memoria. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Mirad, ese es el primer mandamiento. Pero ¿cuál dice en segundo lugar? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el verbo central de estos 2 mandamientos? El verbo amar. Love. El verbo amar. Ese es el verbo central, tanto en la relación con Dios como en la relación con el prójimo. Y algo muy importante: cualquiera de estas 2 direcciones que falle,
Cualquier mala conjugación que hagamos en uno de estos dos mandamientos repercute sobre el otro. Es decir, lo invalida. Si amamos a Dios pero no amamos al hermano, no sirve de nada. Dios no quiere para nada ese tipo de amor. ¿Nos damos cuenta, hermanos, de la trascendencia que tiene la unidad? Porque si queremos construir unidad, nuestra base siempre tiene que ser el amor. Mirad, os pongo un sencillo ejemplo para que nos demos cuenta qué importante es. Cuando una persona que apenas te conoce viene a ti y te dice: mira, hermano, te voy a hacer una pequeña exhortación. Permíteme que te diga, porque me gusta ser sincero, permíteme que te diga esto. Y de pronto te viene el chaparrón, ¿verdad? Uno difícilmente lo puede encajar bien, con agrado, porque intuye que no parte del amor. Pero cuando una persona que te ama, cuando una persona que ha mostrado su afecto contigo constantemente, te dice: permíteme que te diga eso, tenemos que poner las antenas bien altas. Porque no lo dice para herirnos, no lo dice para hundirnos, lo dice precisamente porque nos ama. Y hay una diferencia. Y creo, hermanos, que cuando todo se hace y se dice con amor, rara vez nos vamos a enojar por ello. Nos dolerá más, nos dolerá menos, pero entenderemos que se nos dice precisamente por amor a nosotros y para nuestro crecimiento. No perdamos de vista, hermanos, esta enseñanza. ¿Sabéis por qué? Porque la unidad es lo que da credibilidad a una iglesia. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos para con los otros. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo lo van a creer? A través de la unidad. Por lo tanto, sellemos a fuego no solo el concepto de la unidad, sino la necesidad de que tú y yo construyamos unidad en la vida de su iglesia. En segundo lugar, diversidad, que no se opone para nada a la unidad. Precisamente lo que propugna y promueve la palabra de Dios es la diversidad en medio de la unidad, o la unidad en medio de la diversidad, mejor dicho. Dice la palabra del Señor: así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimientos de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Fijaos, Pablo nos ofrece en los tres textos un amplio abanico de dones, de talentos, de habilidades, de capacidades. No se trata de una lista cerrada. Si Pablo viviera en nuestros días, ampliaría el listado aún más. Una amplia diversidad. Porque esto es lo que se da en el contexto de una iglesia. Pero todos se llevan a cabo con un mismo espíritu. Mirad, si pensamos en nuestra propia iglesia, nos daremos cuenta cuántos dones se están desarrollando en ella y cómo la desaparición de alguno de ellos indudablemente tendría un efecto terrible en la vida de nuestra iglesia. Lo notaríamos. Si algunos hermanos dejaran de ejercitar sus dones, lo notaríamos. Y yo doy gracias a Dios por los dones en nuestra iglesia. Dones en el servicio a las personas marginadas, en el ámbito de la enseñanza, de la evangelización, de las barcas, de la adoración, de la fraternidad, de la limpieza, de la logística, de todo, hermanos, de todo lo que se hace en el contexto de nuestra iglesia. Pensemos simplemente en este domingo, un domingo como hoy. Entramos por la puerta y ¿qué nos encontramos? Venimos con el coche y tenemos ahí hermanos que están ya orientándonos, para que el parking
esté bien ocupado, no tengamos colapsos y toda una serie de cosas. Pero entramos por la puerta y ya tenemos personas que nos están recibiendo con una sonrisa y que nos ayudan a acomodarnos. Hermanos que previamente han estado poniendo los asientos en su lugar para que esto no sea un caos. Hermanos que han estado limpiando toda la zona. Hermanos que se han estado preparando en el grupo de alabanza durante la semana para conducirnos como pueblo de Dios a alabar con dignidad y con sensibilidad a nuestro Dios. Los que ocupamos este lugar compartiendo el mensaje de la palabra, los que presiden el culto, los que están en el sonido, los que están en la imagen, los que están con las luces, todos cumpliendo su función. Y lo notaríamos cuando dejaran de cumplirla. Hoy decimos, uy, tenemos más calor de lo habitual, porque pensábamos que todavía hacía fresquillo, pero hace más calor. Y lo notamos enseguida, pues mira, es que no han puesto el aire acondicionado. Hermanos, cada uno ocupando su lugar, cuántos dones y talentos se desarrollan. Esto es una maravilla así, cuando cada uno realiza esto. Claro que exige compromiso, claro que exige un espíritu de sacrificio, de responsabilidad, de constancia, de humildad. Y tristemente en ocasiones lo que hacemos es establecer categorías, valoramos dones, aquellos que son más visibles, que se ven más. Y cuando uno dice, ¿a ti qué te gustaría hacer? Pues lo que más se ve. Pues a mí me gustaría estar en el grupo de alabanza. Claro, en lo que no se ve uno no piensa. Pero debemos de pensar que aquí no hay categorías. Que lo importante es estar en el lugar al cual el Señor le llama a uno a ocupar y hacer aquello que está a su alcance. Por eso conviene rescatar esa imagen que Pablo coloca ante nosotros. Dice en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, si dijera al pie, como no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Y si dijera a la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso dejaría de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Dice, pero ahora Dios ha colocado cada uno de los miembros del cuerpo como Él quiso. Pues si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, aunque el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos miembros del cuerpo que nos parecen menos dignos, los vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que menos tenía, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Qué nos enseña Pablo en este texto? Lo mismo que Jesús estaba diciendo, el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea el servidor de todos. Hermanos, no hay categorías. No hay, como en nuestra sociedad muchas veces se busca, el estar por encima, en estatus, en condición. No es una carrera, ni una búsqueda, ni una lucha para ver quién está y destaca más. Nada. ¿Y qué ilustración más preciosa utiliza el apóstol Pablo? Porque a lo mejor si nos dieran a escoger, ¿qué parte del cuerpo quisieras ser? La cabeza, que es la que lo piensa todo y la que ordena y manda. La cabeza sin los riñones no funcionaría. Sin el páncreas no funcionaríamos. Hermanos, todos somos valiosos en el cuerpo. Todos. Y no importa lo que puedas hacer dentro del cuerpo, no importa lo visible que pueda resultar, lo más importante es que lo hagas y lo hagas con humildad delante del Señor.
Cuando Jesús comparte pueda minar nuestra unidad. Por lo tanto, es más importante que tú y yo estemos unidos como hermanos que el hecho de cómo desarrollo o cómo desarrollas tú los dones. Porque a la postre, hermanos, lo que el Señor más valora no es lo que hacemos, sino el espíritu con que hacemos las cosas. Este aspecto de la unidad, hermanos, entronca con el fruto del Espíritu. Y no debemos confundir el fruto del Espíritu con los dones del Espíritu. Hay dones que no vamos a tener nunca. Pero el fruto del Espíritu se nos pide a todos. A todos los que hemos conocido al Señor se nos pide el fruto del Espíritu. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 12 aborda en profundidad, como digo, este tema de los dones, de la necesidad de hacer un buen uso de ellos. ¿Y sabéis cómo acaba ese capítulo 12? Con esas palabras: pero yo os muestro un camino aún mejor. Y a partir de ahí empieza ese texto que todos conocemos del capítulo 13 de Corintios, que se centra en el amor. Es clave, es vital, es importantísimo. ¿Sabéis cuáles son los dos grandes mandamientos que el Señor Jesús enseñó? Tenéis ahí el primero. Leámoslo en voz alta. ¿Qué dice? ¿Qué tal si se lo decís al que tenéis al lado? A ver, de memoria. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Mirad, ese es el primer mandamiento. Pero ¿cuál dice en segundo lugar? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el verbo central de estos dos mandamientos? El verbo amar. Love. El verbo amar. Ese es el verbo central. Tanto en la relación con Dios como en la relación con el prójimo. Y algo muy importante. Cualquiera de estas dos direcciones que falle, cualquier mala conjugación que hagamos en uno de estos dos mandamientos repercute sobre el otro. Es decir, lo invalida. Si amamos a Dios pero no amamos al hermano, no sirve de nada. Dios no quiere para nada ese tipo de amor. ¿Nos damos cuenta, hermanos, de la trascendencia que tiene la unidad? Porque si queremos construir unidad, nuestra base siempre tiene que ser el amor. Mirad, os pongo un sencillo ejemplo para que nos demos cuenta qué importante es. Cuando una persona que apenas te conoce viene a ti y te dice: mira, hermano, te voy a hacer una pequeña exhortación. Permíteme que te diga, porque me gusta ser sincero, permíteme que te diga esto. Y de pronto te viene el chaparrón, ¿verdad? Uno difícilmente lo puede encajar bien, con agrado, porque intuye que no parte del amor. Pero cuando una persona que te ama, cuando una persona que ha mostrado su afecto contigo constantemente, te dice: permíteme que te diga eso, tenemos que poner las antenas bien altas. Porque no lo dice para herirnos, no lo dice para hundirnos, lo dice precisamente porque nos ama. Y hay una diferencia. Y creo, hermanos, que cuando todo se hace y se dice con amor, rara vez nos vamos a enojar por ello. ¿Nos dolerá más? Nos dolerá menos, pero entenderemos que se nos dice precisamente por amor a nosotros y para nuestro crecimiento. No perdamos de vista, hermanos, esta enseñanza. ¿Sabéis por qué? Porque la unidad es lo que da credibilidad a una iglesia. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos para con los otros. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú
me enviaste. ¿Cómo lo van a creer? A través de la unidad. Por lo tanto, sellemos a fuego no solo el concepto de la unidad, sino la necesidad de que tú y yo construyamos unidad en la vida de su iglesia. En segundo lugar, diversidad, que no se opone para nada a la unidad. Precisamente lo que propugna y promueve la palabra de Dios es la diversidad en medio de la unidad, o la unidad en medio de la diversidad, mejor dicho. Dice la palabra del Señor: así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimientos de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Fijaos, Pablo nos ofrece en los tres textos un amplio abanico de dones, de talentos, de habilidades, de capacidades. No se trata de una lista cerrada. Si Pablo viviera en nuestros días, ampliaría el listado aún más. Una amplia diversidad. Porque esto es lo que se da en el contexto de una iglesia. Pero todos se llevan a cabo con un mismo espíritu. Mirad, si pensamos en nuestra propia iglesia, nos daremos cuenta cuántos dones se están desarrollando en ella y cómo la desaparición de alguno de ellos indudablemente tendría un efecto terrible en la vida de nuestra iglesia. Lo notaríamos. Si algunos hermanos dejaran de ejercitar sus dones, lo notaríamos. Y yo doy gracias a Dios por los dones en nuestra iglesia. Dones en el servicio a las personas marginadas, en el ámbito de la enseñanza, de la evangelización, de las barcas, de la adoración, de la fraternidad, de la limpieza, de la logística, de todo, hermanos, de todo lo que se hace en el contexto de nuestra iglesia. Pensemos simplemente en este domingo, un domingo como hoy. Entramos por la puerta y ¿qué nos encontramos? Venimos con el coche y tenemos ahí hermanos que están ya orientándonos, para que el parking esté bien ocupado, no tengamos colapsos y toda una serie de cosas. Pero entramos por la puerta y ya tenemos personas que nos están recibiendo con una sonrisa y que nos ayudan a acomodarnos. Hermanos que previamente han estado poniendo los asientos en su lugar para que esto no sea un caos. Hermanos que han estado limpiando toda la zona. Hermanos que se han estado preparando en el grupo de alabanza durante la semana para conducirnos como pueblo de Dios a alabar con dignidad y con sensibilidad a nuestro Dios. Los que ocupamos este lugar compartiendo el mensaje de la palabra, los que presiden el culto, los que están en el sonido, los que están en la imagen, los que están con las luces, todos cumpliendo su función. Y lo notaríamos cuando dejaran de cumplirla. Hoy decimos, uy, tenemos más calor de lo habitual, porque pensábamos que todavía hacía fresquillo, pero hace más calor. Y lo notamos enseguida, pues mira, es que no han puesto el aire acondicionado. Hermanos, cada uno ocupando su lugar, cuántos dones y talentos se desarrollan. Esto es una maravilla, sí, cuando cada uno realiza esto. Claro que exige compromiso. Claro que exige un espíritu de sacrificio, de responsabilidad, de constancia, de humildad. Y tristemente en ocasiones lo que hacemos es establecer categorías. Valoramos dones, aquellos que son más visibles, que se ven más. Y cuando uno dice, ¿a ti qué te gustaría hacer? Pues lo que más se ve. Pues a mí me gustaría estar en el grupo de alabanza. Claro, en lo que no se ve uno no piensa. Pero debemos de pensar que aquí no hay categorías, que lo importante es estar en el lugar al cual el Señor le llama a uno a ocupar y hacer aquello que está a su alcance. Por eso conviene rescatar esa imagen que Pablo coloca ante nosotros. Dice en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, si dijera al pie, como no soy mano, no soy del cuerpo,
por eso no sería del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy el cuerpo, por eso dejaría de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Dice, pero ahora Dios ha colocado cada uno de los miembros del cuerpo como Él quiso. Pues si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, aunque el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos miembros del cuerpo que nos parecen menos dignos, los vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que menos tenía, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Qué nos enseña Pablo en este texto? Lo mismo que Jesús estaba diciendo, el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea el servidor de todos. Hermanos, no hay categorías. No hay, como en nuestra sociedad muchas veces se busca, el estar por encima, en estatus, en condición. No es una carrera, ni una búsqueda, ni una lucha para ver quién está y destaca más. Nada. ¿Y qué ilustración más preciosa utiliza el apóstol Pablo? Porque a lo mejor si nos dieran a escoger qué parte del cuerpo quisieras ser, la cabeza, que es la que lo piensa todo y la que ordena y manda. La cabeza sin los riñones no funcionaría. Sin el páncreas no funcionaríamos. Hermanos, todos somos valiosos en el cuerpo. Todos. Y no importa lo que puedas hacer dentro del cuerpo, no importa lo visible que pueda resultar, lo más importante es que lo hagas y lo hagas con humildad delante del Señor. Cuando Jesús talentos distintos, a uno le dio 10, a otro le dio 5 y a otro le dio 1. ¿Cuál fue el resultado? El que tenía 10, ¿cuántos produjo? 10 más. ¿Y el que tenía 5? No le pidió al que tenía 5 que produjera 10. Al que tenía 1, no estaba esperando de él que diera 5, que diera 10. Simplemente que produjera ni siquiera uno más, sino los intereses que pudiera de haberlo colocado en el banco. Hermanos, a cada uno se nos va a pedir o exigir en función de la responsabilidad de los dones que Él nos ha dado. No te va a pedir más de lo que Él te ofrece. Y en tercer y último lugar, hermanos, enseñanza sobre la edificación. Dice, no ahorréis esfuerzos para consolidar con ataduras de paz la unidad que es fruto del Espíritu. Él es quien a unos ha hecho apóstoles, a otros profetas, a otros anunciadores del mensaje evangélico, a otros encargados de dirigir y enseñar a los fieles. Capacita así a los creyentes para que desempeñen su ministerio y construyan el cuerpo de Cristo. Dios primero nos llama, y cuando nos llama no significa que ya estamos listos para la tarea. Él lo que hace después es capacitarnos. Al que llama, capacita. Mirad, hermanos, a mí cuando me llamó al pastorado yo no servía para nada, y menos para eso. Servía para algunas cosas, tampoco hay que exagerar. Servía para algunas cosas, pero no para eso. Eso quedaba como muy lejos de mis planteamientos. Pero yo entendía que si el Señor me llamaba, Él era el que me iba a capacitar. Y si el Señor te llama a algo, Él te va a capacitar. Mirad, la meta es elevada. Él te capacita hasta que todos alcancemos la unidad propia de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que seamos personas cabales, hasta que alcancemos en madurez y plenitud la talla de Cristo. Ahí es nada. ¿Para qué sirven tus dones? ¿Para qué sirven tus capacidades?
¿Para qué sirven las mías? Para que juntos edifiquemos el cuerpo de Cristo y crezcamos y maduremos hasta llegar a ser su imagen. Hermanos, los dones, los talentos, las capacidades han sido dadas para edificar el cuerpo. Y en este cuerpo, hermanos, en esta iglesia, no sobra nadie. No sobra nadie. Todos y cada uno ocupamos nuestro lugar. Todos y cada uno aportamos algo. Hace un momento, cuando estaban aquí los de los cumpleaños, y estaba ahí Jonás, Inma dice, le tendrían que poner también el cartoncito de recepción, de recibimiento, de los que, porque es el que mejor nos recibe a todos, ¿o no? Se aprende nuestros nombres, no se le olvida, y ahí está, cumpliendo su función en el cuerpo. Y anda que no nos alegra. Hermanos, todos y cada uno cumpliendo nuestra función. Porque sabéis, Dios te espera a ti. Dios espera tus dones. Dios espera que ejercites tus talentos, lo que Él te ha dado. Porque nada te va a hacer más feliz que hacer aquello a lo que el Señor te llama a hacer. Conclusión, hermanos. Pregúntate, ¿cuáles son tus dones? Si llevas tiempo en la iglesia y aún no lo sabes, tienes un problema. Pero no lo demores más. Busca ayuda, busca consejo. Pero no dejes pasar el tiempo. Averigua cuáles son tus dones. ¿No sabes dónde el Señor te quiere sirviendo? Pregúntaselo. Pregunta a los responsables de la iglesia. Pero si no estás sirviendo en algo, busca qué es aquello que más mueve tu corazón. Si la adoración, si la evangelización, si la obra social, ¿qué aspecto te llama más la atención y para lo cual crees que el Señor te ha dado capacidad o don? Pero por último, y lo más importante, pregúntate, ¿cuál es tu motivación? Porque, hermanos, no solo es importante que sirvamos al Señor, que lo es, y es muy importante, pero tan importante como ello, si no más, es qué es lo que te mueve a servir. Y mi anhelo es, y mi deseo es, y la enseñanza bíblica es, que lo que te mueva a ti, que tu motivación sea Jesús. Porque Él lo dio todo por ti. Él no escatimó sus dones de enseñanza, de servicio, de entrega, de evangelización. Se sacrificó total y plenamente por amor a ti y amor a mí. Esa es tu motivación y es la mía. No para buscar ninguna gloria personal, sino para que Él sea glorificado en aquello que hagamos, sea poco o sea mucho. Porque aunque lo que hagas a los ojos de todos sea invisible, sepas que Dios no solo te ve, sino que lo valora. Vamos a orar. Señor, en esta mañana nos acercamos delante de ti, oh Dios, para darte las gracias por los dones que tú has repartido a los hombres. Señor, gracias por los dones que tú has repartido a esta tu iglesia, a cada hombre, a cada mujer, a cada joven, Señor, a cada anciano. Señor, te ruego de todo corazón que todos y cada uno de los que formamos parte de la iglesia, Señor, entendamos lo importante que es desarrollar cualquiera de los dones o talentos que tú has puesto en nuestras manos. Porque cuando tú lo has hecho, Señor, es por algo. Y a veces son las cosas más sencillas las que marcan una diferencia. Te ruego, Padre, que tú encuentres en todos y cada uno de tus hijos en esta mañana, aquí en este lugar, esa vocación, ese deseo de honrarte y de servirte a través de la entrega personal, a través de los dones. Señor, obra tú con poder.
Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, pensémoslo bien. Yo os quiero invitar a que nos pongamos en pie.